Hola, mi Dianita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, George, cómo estás? Todo bien, todo bien. Iniciando el año muy contento y feliz porque tenemos un episodio muy especial con un buen amigo internacional. Él está en Argentina y bueno, pues veníamos trabajando esta entrevista ya hace algunos meses. La verdad es que la labor que realiza Atilio es espectacular y bueno, ya lo tenemos aquí. Atilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Jorge o George? ¿Eh? Ah, ¿qué tal? De las dos, de las dos. Hola Diana también, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias Bien. por la invitación, ¿eh? No, al contrario, Atilio, gracias por aceptarla. Estamos muy contentos porque de verdad se nos hace un tema fascinante. Eh, Ujú. bueno, él es Atilio Bertorello y desde Argentina para el mundo, hablando de un tema que es musicoterapia. ¿Ok? Entonces, mi pregunta inicial es, bueno, siempre hacemos como un inicio de cómo empezó tu vida musical desde la infancia y luego nos vamos a la parte pues ya formal de tu profesión. ¿Qué te parece, Atilio? ¿Nos cuentas un poquito? Bueno, a ver, a mí siempre me gustó muchísimo la música, eh, digamos, un recorrido musical que se presentó quizás con más contundencia en la adolescencia, el querer conectarme con un instrumento, un poquito quizás con resistencia, ¿no? En la parte familiar, porque nunca había habido un músico, ¿no? En lo familiar, y también lo que conlleva a veces en el estigma, el prejuicio de ser músico, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? En el aspecto de lo económico, en el aspecto también llevado a quizás a la parte rockera, que a mí siempre me gustó mucho, llevado por el lado de quizás la no buena vida que puede llevar quizás un músico. Bueno, todos esos prejuicios que están latentes, sobre todo quizás hace ya 30 años, mucho más, ahora como que creo que está más naturalizado que alguien quiera estudiar algo relacionado a la música, a las artes. Creo que siempre hubo una resistencia con el músico y el músico siempre está dando múltiples batallas, ¿no? Así es. Así es, eh, así es. múltiples batallas en cuanto a eso que él hace, para él para el músico es muy importante y no solo puede ser un medio de vida, de vivir de forma no, de vivir de la música, sino también a veces va por un lado también espiritual, ¿no? Porque cuando escuchamos música, en la mente suceden muchísimas cosas, ¿no? Así es. Eh, la música, bueno, es algo que se viene estudiando desde hace muchos años. Bueno, justamente yo es que después de bastantes años de estar en la música, decido ingresar a la carrera de musicoterapia. Pero si les puedo decir una parte que me ha marcado, es yo cuando era chiquito, por tema laboral, Ok. viví 2 años en Roma, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esto fue en el 88-89. Y al, digamos, estar en otro país, uno veía las diferencias quizás que acá no llegaban tanto a Argentina en cuanto a Europa, ¿no? En Ah, Ujú. Argentina no llegaba tanto la información porque justamente no estaba internet, ¿no? Que es algo inmediato. Hoy sucede algo y al minuto ya todo el entera. mundo se enteró de lo que sucedió. Y en este caso,
yo me acuerdo que en Italia había canales de música a las 24 horas, como Match Music, MTV. 5, 4, we've gone for main engine start. We have main engine start. Ladies and gentlemen, rock and roll. Pero sí había canales especializados en música que recién acá en Argentina empezaron en el 93, 94, ¿no? Como el Ah, MTV, Match Music. Entonces, el hecho constante de estar escuchando música como INXX, bueno, Michael Jackson, U2, un montón de bandas que quizás acá llegaban años después. Eso, bueno, hubo ahí algo muy, una conexión muy fuerte con la música. Y después ya cuando estaba en el secundario, a mis 13 años, hubo una película que me gustó mucho, me marcó mucho, que fue Tango Feroz, me ok. acuerdo, Ajá. que es la leyenda de un músico de tanguito de acá de Argentina. Me gustó mucho la música porque también tenía música de distintos autores del rock nacional que habían fundado el rock nacional, como Morris, perdón, Box Day. Bueno, era un variado muy, muy espectacular de la música del rock nacional. Y es ahí que ya la música había poseído mi alma, ¿no? José Alberto Cruz, alias Tango, soltero, sin ocupación ni domicilio fijo, 16 entradas anteriores por vagancia, escándalo en la vía pública, ebriedad, resistencia a la autoridad, posesión de narcóticos. No soy bueno para casi nada. Pero cantarse, para eso sirvo. No se confundan, no tengo nada que dar. Wow. Muy bien. Y Y fíjate, Atilio, que ahorita que comentas que, bueno, no había tanto acceso en Argentina, que esto empezó a principios de los 90, y también que tú hablabas de que los músicos, sobre todo el género rock, porque es donde más prejuicio hay, sí, eh, eh, yo soy un admirador, ferviente admirador del rock de tu país, porque creo que todos en un principio que se han dedicado al rock, sobre todo en Latinoamérica, han tenido que superar muchos obstáculos y ha sido como que una pelea constante, pero no creo que nadie haya tenido una pelea tan dura y tan constante como el rock argentino, además de muy vanguardista y para mí, a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero en español se me hace el mejor rock. Definitivamente. Y no la tuvieron fácil, y tú lo sabes, Atilio, tú sí, vives ya en los 80s, finales de los 70s, realmente la pasaban muy mal estos amigos, sí, muy, sí, muy mal. Una persecución músicos, total. exacto, músicos que tuvieron que exiliarse. Mira, te contaba de Morris, un gran músico que yo admiro. Él tuvo que exiliarse a España y quizás, mira, no por un hecho que se manifestaban de algún tema político, quizás por ser músicos, ¿no? Así O por es, así tener el es. pelo largo, Por el pelo ¿no? largo, exacto. O sea, y bueno, también algo que me marcó muchísimo acá, que yo hago como una paradoja porque viví en Roma, es después, al instante que miro esa película, Tango Feroz, me empieza a gustar mucho Sumo con Luca Prodan, que él era un italiano que vino a la Argentina, o sea, vivió muchos años en Inglaterra, en otros países, y acá es como que también fundó algo muy importante en cuanto a otra manera de hacer rock, Ok, ¿no?
Ok. Y bueno, cambió muchísimo el paradigma de cómo hacer rock. Y bueno, después hay muchísimas bandas, ¿no? Estaríamos horas hablando de las Claro. bandas que Ya será han... ya será en otro episodio, porque a mí se me Exacto. antoja hacer uno de rock argentino. Y qué mejor Sería con un argentino. Y qué mejor que Y con un aparte argentino. experto. Pero sería un entonces, placer. no, y espero que así sea. Ahora, Atilio, una pregunta. Bueno, más bien, ¿se puede decir entonces que tú te hiciste a ti mismo como músico porque no había realmente una base musical de la infancia que te metieran? O sea, fue, digamos, de ti, el Sí, 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 fue 100%. Autodidacta, ¿no? Un algo... poquito. Y Ajá. ahora pasa, Mira, estudié, pero al principio, mira, algo que yo después, cuando uno ya quería formarse como músico, querer vivir de la música, yo estudié en conservatorio, no me recibí, pero estudié muchos años, en uno privado, después uno conservatorio acá más municipal, pero algo me sirvió muchísimo estudiar música, ¿no? Y hasta el día de hoy lo aplico en mi carrera, pero hay algo que me marcó muchísimo, que es cuando tenía las primeras herramientas de la guitarra criolla, ya con algunos compañeros que eran del primario y secundario, íbamos a ensayar a las salas de ensayo, también acá en los 90 era un auge las salas de ensayo, ok, y ahí también estaba el hecho de crear, improvisar y tocar con lo que uno tenía, ¿no? Y eso también es muy importante a la hora de la creatividad, ¿no? Por eso yo siempre hablo, el proyecto nuestro se llama Minimalista Orchestra, que tiene toda una profundidad en cuanto del minimalismo, de justamente, uno puede hacer música, ¿no? Pero también con pocos elementos, ¿no? No hace falta ser un Charly García, ¿no? Que es un prócer del rock argentino, pero bueno, ¿qué pasa cuando la persona tiene un deseo de querer hacer música y quizás tiene muchísimas dificultades motrices, muchísimas dificultades cognitivas? Bueno, quizás pueda hacer música de la manera que le salga, ¿no? Yo creo que ahí va del lado del minimalismo. Si la persona puede tocar el piano con un dedo, que lo toque con un dedo, no importa. Ahí nos tenemos que sacar un montón de prejuicios de no tiene que tocar de tal manera, ok, no hacer las escalas. Y si también, como yo trabajo con muchas personas con problemas en el lenguaje y es una batalla interna que también yo tuve que atravesar, bueno, que la persona, si la persona tiene el lenguaje de esa manera, vino al mundo, pues si bien van haciendo tratamientos para mejorar su dicción, pero bueno, hay un problema en cuanto al lenguaje, bueno, ¿por qué le vamos a impedir cantar? así es. ¿No? Así es. Oye, Atilio, y bueno, ya nos platicaste un poquito de tus inicios, del background, estudiaste en conservatorio. ¿Cuándo dice Atilio, quiero musicaterapia? Bueno, en la carrera, mira, yo me entero de la carrera de musicoterapia en el año 2000, tenía 20 años, estaba estudiando en un conservatorio, pero cuando fui a la universidad, fui a una universidad, a la Interamericana, claro, cuando me dieron las materias, Ajá, literalmente es algo así, salí corriendo de la universidad, porque eran materias psicología, anatomía, bueno, todas, muchas materias relacionadas, no solo a lo musical, pero había muchas de dinámica grupal, todo mucho de la parte psicológica. Entonces, yo la verdad, al estar tantos años estudiando algo que era más de modo práctico, ¿no? El del instrumento, ¿no? No me sentía capacitado o creía que no iba a poder hacer una carrera
con tantas materias teóricas y que quizás tenía historia de la música en la carrera, pero después había un montón de psicología, un montón de materias referidos al tema de la salud mental. Entonces, bueno, salí literalmente corriendo de esa universidad y después, bueno, por distintas cuestiones, yo empiezo a dar clases a un joven con discapacidad intelectual, donde tenemos un muy buen vínculo. Él empieza a hablar de mí, como es, a otros compañeros. Y bueno, y en poquitos años ya estaba muy involucrado en la temática de discapacidad, y es que en 2005, 5 años después, voy a la Universidad de El Salvador, que fue la primera que fundó la carrera acá en Argentina como universitaria y en Latinoamérica. Ok. Entonces ahí me decido ya 5 años después, a mis 25 años, a ingresar a la carrera de musicoterapia. Musicoterapia. Perfecto. Entonces, se puede decir que también te encontró a ti la carrera. O sea, Digamos que sí, sí, fue algo, o sea, yo fui a hacer la carrera, justamente, viste que muchas veces uno va, se anota en una universidad o en un curso, lo que sea, y a ver qué pasa, ¿no? Va a ver si le gusta, no, yo acá ya iba decidido de que yo quería ser musicoterapeuta. y bueno, ¿cómo describirías la terapia musical a alguien que no está familiarizado con ella? Bueno, mira, en principio, para hacer una breve comparación, si por decirse así, el musicoterapeuta tiene que tener, digamos, una percepción muy, como es, no sé si decir aguda la palabra, pero tiene que tener una gran percepción en cuanto a escuchar, ¿no? A la persona, pero ¿qué pasa? A comparación de la psicología, la herramienta principal, ¿cuál es? La palabra, ¿no? Ujú. Y en la música, la herramienta principal es la música. Pero, así como el terapeuta o distintos terapeutas, estoy haciendo de psicología, pero hay un montón de terapias relacionadas al tema de la salud, es muy importante el tema de la escucha, de escuchar al otro, pero no escuchar al otro a través de la palabra, también escucharlo en cuanto a que hay en el tema corporal, en su dimensión corporal, gestual. Bueno, uno va aprendiendo a escuchar de otra manera, ¿no? A la persona. Y también, bueno, en este caso yo, como les dije, trabajo con jóvenes con autismo, con discapacidad intelectual, entonces quizás tienen otro tipo de percepción, otro tipo, digamos, de manera de comunicarse, y entonces uno va aprendiendo también mucho de ellos, porque ellos tienen muchísima percepción, ¿no? De muchas cosas. Entonces, bueno, es, digamos, centrarse en detalles que, bueno, no estamos acostumbrados. Es algo que se entrena también, ¿no? Ok. El hecho de, a mí me pasa, esto es algo de aprendizaje constante, ¿no? Cuando uno conoce a una persona y empieza a entablar un vínculo terapéutico a través de la música, bueno, uno va eh, leyendo cosas o escuchando, digo el tema de escuchar metafóricamente, porque uno cuando ve cosas referidos al lenguaje corporal, a, digamos, a las posturas gestuales, todas estas cosas, bueno, uno va teniendo diversas lecturas
No sé si pude Ah, contestar la pregunta. No, Generalmente no, me cuesta. ok, muy bien. Vas, ok, se Dianita. puede decir entonces, bueno, digo porque la forma en que la música afecta al cerebro es muy compleja y Exacto. va desde, puede ser estados de ánimo, podemos hablar depresiones, podemos hablar hasta el punto donde tú ya entraste, donde están en un punto diferente, porque estábamos hablando de discapacidad intelectual, que es como le llaman Sí, en sí, sí. Sí, Argentina. sí, discapacidad intelectual. Ok. Sí. Entonces, ya estamos en otro espectro, porque en algún punto, antes de tener esta entrevista, comentamos que también hay compañeros en la musicoterapia que también pueden tratar el Alzheimer y ya cuestiones de otro índole. Sí, sí, Decides sí, sí. en este eh, tema hacerlo con jóvenes y en específico con personas con autismo, ¿correcto? ¿Por qué haces Sí, esta elección? We found out that he loved music really early on. He listened and his eyes just went huge. And he started singing. And that's when I was in tears because that's when I realized, oh my gosh, he's an entertainer. So, yeah. I've sung a lot of songs and I made some bad rhymes. ¿Qué te mira, lleva? bueno, fue algo que también se fue generando. Yo trabajé en pediatría en muchos Ah, años, ¿no? En diversas clínicas como musicoterapeuta, pero quizás mi abordaje, mi forma de trabajar, eh, siento que tiene, digamos, más eficacia, por decirse así, mi dispositivo Ujú. wow. en jóvenes bueno, jóvenes, ¿no? Sí, Adolescentes también. Bueno, hay algo ahí que también a mí el tema de la adolescencia, a uno desde lo musical, por lo menos a mí me marcó muchísimo. Entonces me siento identificado mucho con ellos cuando vienen con esa cuestión de que les gusta mucho la música, ¿no? Que tienen muchas veces muchas capacidades, pero que están con esta cuestión, ¿no? Agreguen, viste que al principio hablamos del tema de los prejuicios, de ser ajá, músico, las claro. adversidades. Sumémosle que la persona tiene algún tipo de condición de discapacidad, Sí, ¿no? Ok, Eh, ok. todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, y muchas veces también explicar, ¿no? Que esto es justamente un espacio terapéutico, sin fines estéticos. Acá nadie viene al proyecto a formarse para ser un rockstar, pero bueno, quizás después con el tiempo sí, ¿no? claro. Quizás Es lo sea que pensé. en otro espacio. Acá viene, digamos, a poder expresarse y vincularse a través de la música. Por eso nosotros hemos armado diversos proyectos que son de bandas de rock, ¿no? Que están formadas eh, por estos jóvenes, pero justamente, fíjate que las distintas bandas que se arman fueron por más afinidad de gusto musical de cada uno y no por diagnóstico. No es que dijimos en el proyecto, bueno, las personas con síndrome de Down van a Sí, armar una banda, después vamos a armar una banda con jóvenes con autismo. No, no, no. Ahí se da la real inclusión, ¿no? Donde ya. quizás Ujú, una ujú. persona con distinto diagnóstico puede estar disfrutando, porque la música no hace, digamos, comparación en cuanto a género. Creo que la música es muy incluyente y el que muchas veces se excluye es el ser humano, ¿no? Así es, eso pensé porque quizá el tono, el tiempo y la melodía, bueno, que se procesan en diferentes zonas de nuestro cerebro, en este caso, hay una cosa que comparten, yo creo, ya a nivel Por eh, supuesto, sí, ¿no? Y neurológico además y porque, motriz, no, y ¿no? también que creo que va más allá Más va allá, por lo subjetivo.
¿no? Eso Va me por, encanta, la parte Ujú. subjetiva. Ese es, creo que va por lo subjetivo, porque quizás conectan más. Mira, hay dos jóvenes que decidieron armar como una banda que se llama Connected Disconnected, ok, que hacen más, sí, cover en inglés, porque les gusta cantar en inglés. ok. También, bueno, uno de ellos canta en castellano y bueno, están en un proceso de que quieren componer, pero bueno, pero no se animan todavía. Después está otra banda que se llama Los Pies Grandes. Arrancar con una canción de él. Todas las canciones que vamos a hacer que canta Seba, en su mayoría creo que son todas de él. ¿Sí? Bueno, vamos con Imprudentes. Cruzando la calle, la gente es imprudente, que en sí nace de un proyecto solista de uno de los integrantes de Minimalista Orchestra, que es el proyecto, que él compone canciones, ¿no? Trae las letras, las escribe él y en el consultorio vamos poniendo música. Entonces justamente mi propuesta fue, ¿por qué no armábamos una banda? ¿No? Porque, a ver, el hecho de armar una banda, ahí empezás a trabajar un montón de cuestiones en cuanto al vínculo, a la responsabilidad de llegar a horario un ensayo, de practicar las canciones. Si seguimos, digamos, solistas como, a ver, no tiene nada de malo que uno haga una carrera solista, ¿no? Claro. Pero en este caso, en un ámbito de discapacidad, el hecho de que también esto de la propuesta de armar una banda lo potenció a la banda, ¿no? Y toda la banda empezó a sonorizar sus canciones con, bueno, guitarra eléctrica o guitarra criolla, bajo y batería. Después está la banda de Los Monstruos del Sillón, que, bueno, esta banda son sobre todo jóvenes con autismo, pero que se fue dando así. No es que dijimos Los Monstruos del Sillón va a ser una banda formada por jóvenes con autismo. No, se fue armando Pues así el proyecto. la magia de la música, ¿no? La magia y el poder de la música. Yo estuve investigando, Atilio, y al hablar de musicoterapia, nos tenemos que remontar a los orígenes de la humanidad. Estuve leyendo que, pues desde las tribus con sus cantos, de alguna forma ya hacían musicoterapia. Se encuentran algunos papiros ya de medicina egipcia, 1500 años antes de Cristo, en donde decían que la musicoterapia podría ayudar a la fertilidad de la mujer. Es que es un aspecto tan grande y son tantas las vertientes que pues más convencido que nunca que la música es magia y Bueno, une. Y eso de la banda con tus pacientes, pues además de que practican, que desarrollan música, pues hay muchos otros elementos, el compromiso, la responsabilidad, lo que tú hablas de la puntualidad, de estar todos iguales y no tratar de robar protagonismo, de sí, hermandad, de muchísimas cosas y de verdad que son muchos los Lo que se diría elementos, una ¿no? verdadera conexión, ¿no? Una conexión. Así es, lógico. No, esto, bueno, que hablabas vos de los principios de la música, sí, siempre siempre. hubo, y el ser humano siempre le otorgó un gran poder a la música, pero porque algo ahí pasaba, ¿no? Entre el hombre y la música. Y, y sí, esto de generar espacios donde, digamos, ellos sean protagonistas con su música, sean los creadores,
yo generalmente termino siendo el guitarrista rítmico, ¿no? de la banda, y muchas veces me ha causado hasta cierta risa y también orgullo. Mira, nosotros con el grupo Los Monstruos del Sillón, el año pasado, sí, en 2023, hemos ido a dar unas charlas de autismo y musicoterapia en La Rioja, ¿no? A la provincia de La Rioja, precisamente en Vinchina. También hemos estado en Villa Castelli y hemos tocado en diversos lugares con dos jóvenes, fuimos con autismo, y vos fijate que cuando terminábamos de los conciertos, las presentaciones, la gente se acercaba a los chicos y les pedía sacarse foto con ellos. Y yo estaba en un costado como el plomo, ¿viste? El plomo de la banda, guardando la guitarra, guardando... Y Claro. bueno, quizás se me acercó una persona y me dijo, muy bueno lo que haces, pero bueno, el objetivo estaba cumplido, ¿no? Que Claro, y ellos, eso debe de ser lo más satisfactorio para ti. exacto, que ellos sean los Claro. protagonistas. Mirá, algo que me impactó mucho, que unos videos que habían filmado los padres, había niños de 8, 10 años filmando el concierto, ¿no? Y fíjate, para un nene de 8 o 10 años que fue a ver una charla, porque hubo una charla primero, pero después hubo un concierto, pero para ese niño en un futuro ya va a estar naturalizado el tema del autismo, la discapacidad, porque él ahí estaba viendo un concierto de música, no Como estaba debe de ser. viendo, Así exacto, es. un diagnóstico. Y A ver, aquí me podrías decir, ¿qué sucede cuando la gente tiene este concepto que a la persona con autismo no se le puede acercar mucho o se le tiene que acercar de cierta forma? Aquí dices que la gente se acercaba de manera natural en su concierto y sí, ellos sí, fue recibían... algo eh, ah, impresionante. wow. Hay uno de los integrantes que tiene una foto en su perfil de WhatsApp con Ajá. unas chicas que se le acercaron a sacarse una foto, y él ya la tiene, todavía tiene esa foto de perfil. Imagínate lo significativo que es No, que todo. ir a un lugar y se Claro. te acerquen y pedirte sacarte una foto, preguntarle cosas, qué bien que cantaste, dónde puedo escuchar tu música. Qué Bueno, bueno. creo que ahí el objetivo de la musicoterapia, o por lo menos de mi dispositivo de musicoterapia, estuvo más que cumplido, ¿no? Que el musicoterapeuta, en ese caso, pase a un segundo plano. Porque yo, fíjate, yo di una charla Sí, breve, traté de ser breve, y después hicimos un concierto. Pero la gente quería Música, saludar a los músicos, ¿no? claro. Oye, Atilio, muy bonito. una pregunta. Quiero que por favor me corrijas si no estoy bien. Eh, todas estas ah, formas de terapia, digamos, que ya vimos que no son nuevas, pero que están como que tomando más fuerza cada vez, más auge. Yo lo veo aquí en México, es un término que no se usaba tanto, pero pues ya es una forma de tratamiento que insisto, como que ha agarrado fuerza. eh, Lógicamente me imagino que se va desarrollando nuevas técnicas para que esto sea más eficaz. ¿Cómo está la musicoterapia en Argentina como una vía de, pues de terapia y de ayudar a todos a estos jóvenes? ¿Es común? ¿La gente no está muy convencida? ¿Cómo es la cosa por allá? Mira, a ver, yo creo que acá ser una carrera universitaria de más de 50 años, Ok, en el ambiente de la salud, ¿no? Los musicoterapeutas creo que son reconocidos, a ver, también porque hay musicoterapeutas de muchos años que han tenido
han hecho muchos trabajos de investigación, han colaborado muchísimo a la disciplina. La carrera, digamos, nuestra profesión tiene una matrícula, ya estamos matriculados. O sea, es digamos, está reconocido. Quizás lo que no está tan en auge en cuanto que se conoce es que, bueno, quizás en lo cultural, ¿no? Muy amplia, pero bueno, la musicoterapia sí creo que en la parte del ambiente de la salud está muy reconocido y cada vez muchas instituciones y muchos centros siempre tienen un musicoterapeuta en su equipo. Ok, perfecto. Y bueno, esto es un claro ejemplo de que funciona y da resultados. Eso Por es, supuesto. Y eso es entonces, por ejemplo, ¿qué te gustaría desmitificar? Haz de cuenta, ¿qué mitos existen que de la musicoterapia que quisieras decirle a la audiencia que no es correcto o que se digan cuestiones? ¿Qué podrías? Bueno, en sí, bueno, el musicoterapeuta tiene que hacer una formación académica, ¿no? Para poder ejercer. Trabajamos con objetivos, ¿no? Objetivos generales, específicos, planteados. También trabajamos en equipo, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho trabajar en equipo con fonoaudiólogas, psicólogas, con kinesiólogas, digamos, con otros terapeutas, porque el aprendizaje creo que es mutuo y también, bueno, esto de que uno va aprendiendo también de otras disciplinas. En cuanto a la musicoterapia, quizás lo decir esto de quitar algunos prejuicios. No, a ver, para hacer musicoterapia no hace falta estudiar música. Eso es importante aclararlo. Uno puede acceder a musicoterapia como hacer un tratamiento sin saber de música. Porque bueno, uno también cuando va a terapia de psicología o otras terapias, no va sabiendo de eso. O sea, no hace falta. Ya. Es una terapia que, a ver, yo creo que es como todo. Algunos tienen una gran conexión, otros no. Es como todo, ¿no? Así es, Pero así sé es. que hay muchas terapias, por ejemplo, te nombré fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, un montón. Está también muy en auge lo que es la arte terapia, ¿no? Entonces creo que eh, es invitarlos a que se quiten los miedos Eso. y bueno, y que cuando quieran hacer una terapia busquen a un musicoterapeuta o terapeuta, ya sea de diversa índole, que haya estudiado, que se haya recibido y que pueda brindarles un tratamiento. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Algo que incluso aquí apunté, me gustó mucho, que es un proceso creado para facilitar y promover la comunicación. Sí, sí, bueno, eso yo lo Son utilizo, puentes, esto es maravilloso, ¿no? sí, yo lo utilizo muchísimo, esto de, mira, te digo de esto de armar bandas, que fue justamente post pandemia que se fue armando, pero yo siempre trabajo en lo vincular, trabajo de forma individual y de forma grupal. Y bueno, y al trabajar de forma grupal, uno justamente ve el tema de lo vincular, de poder generar cosas, ¿no? Fuera del consultorio, ¿no? Que si no la vida de las personas serían, viste, ir a la terapia, volver a su casa, ir... No, 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 la vida Claro. conlleva mucho más. El hecho de, por ejemplo, de aprender a tocar un instrumento musical, también requiere de herramientas de autonomía, de, bueno, de empezar a explorar
los sonidos, cómo aprender con este sonido, los ritmos. Estoy dando un ejemplo, pero que eso después sea trasladado a otras situaciones de la vida cotidiana. Si el chico se compra, o la familia se compra un microondas, bueno, que él también tenga la autonomía de poder decir, bueno, a ver, yo puedo aprender, y que no esté este paradigma de no, que no podés porque tenés una condición de discapacidad. Y también lo llevamos a la vida de las personas sin discapacidad, porque cuántas personas hay que he conocido que me han dicho, uy, a mí me gustaba mucho la música cuando era chico, pero mi profesor me dijo que no tenía oído, o que no afinaba, o me hacía No. solfear. ¿Y cuánto ahí hay de, no importa que quizás Bueno, esta persona Atilio, hubiera triunfado? a Eric Clapton le dijeron que se dedicara a otra cosa, que nunca iba a aprender a tocar la guitarra, ¿no? Bueno. Ahí tenés, ¿no? Pero más allá de que después el músico triunfe o no, no, el hecho de No, vivir claro, ese claro, deseo. no, por supuesto, sí, sí, sí. Ahí Pero está bueno, el triunfo, definitivamente, total, Claro. total. Y yo, por ejemplo, bueno, y yéndome a una parte como de un día de terapia contigo, tienes un lapso de tiempo, primero los ves individualmente a tus pacientes y después ya los presentas, o cómo es tu dinámica, Atilio. mira, cuando ingresa un joven nuevo como es, uno hace un diagnóstico, Ajá. ¿no? Quizás, a ver, la terapia puede ser individual. Siempre arrancamos de manera individual. La decisión de pasarlo a algo grupal es del joven, ¿no? De la persona. Tiene que estar en su deseo. Eh, y bueno, sí, hay un proceso que es de diagnóstico, donde nosotros tenemos que evaluar qué, digamos, objetivos trabajar y qué es lo que trae la persona, ¿no? Si la persona quizás quiere aprender un instrumento, si se conecta a través del canto, bueno, y ahí hay también muchas cuestiones que evaluamos, por ejemplo, en cuanto a lo motriz, qué instrumento quizás, ¿no? Si tiene motricidad fina o gruesa, si le cuesta el tema de la manipulación de objetos, qué instrumento quizás proponerle para que quizás no haya frustración. Bueno, hay muchísimas cosas que Por, se pueden por ahí, trabajar. por ahí quería hacerte una pregunta, Tilio. Cómo es el manejo de la frustración? Porque, bueno, tocar un instrumento es difícil Sí. y, bueno, yo lo intenté y me frustraba y seguramente cuando era niño pues tenía mi forma de expresar mi enojo, mi frustración, en fin. Aquí estamos hablando gente que tiene un tema y hay momentos delicados, lejos de ser experto y lejos de conocer, pero bueno, me puedo basar un poco en algunas películas que he visto, ¿no? De personas que tienen autismo. ¿Cómo lidiar con esa frustración, a lo mejor con ese enojo? ¿Ha habido algunas situaciones muy complicadas? No, ¿cómo es? Mira, a veces en cuanto a lo musical, no, es más a lo conductual quizás que trae la persona en cuanto a su problemática, a su condición. Ujú, También muchas veces hay cambios de medicación que uno también tiene que estar atento y preguntarle a los padres, a los terapeutas, qué cambio de medicación hay. Por eso creo que el trabajo interdisciplinario es fundamental. claro. Pero en cuanto a lo musical, cuando vos le abrís el abanico de posibilidades, ¿no? Bueno, yo tengo algo muy característico de que, a ver, el encuadre terapéutico, o sea, está, ¿no? En cuanto a, tenemos un encuadre para proteger justamente a la persona, ¿no?
pero en cuanto a lo musical, hay tanta libertad en lo sonoro que el musicoterapeuta tiene que brindar esa libertad, porque muchas veces seguimos atados a los prejuicios culturales. Mirá, no me pasó, te lo cuento breve. Un joven que, bueno, que ya no está entre nosotros, él empezó a improvisar, a crear canciones, y bueno, él cantaba de una manera que no se le entendía mucho, prácticamente se le podían entender algunas palabras, pero él ahí estaba, era un artista, ¿no? De cómo se expresaba, cómo cantaba también, porque tenía una forma de cantar no afinada culturalmente, pero que era bellísima. Y yo también tuve que hacer un trabajo interno, siendo musicoterapeuta, Eso. el de decir, bueno, la verdad, él va a cantar así, ¿no? Porque también hay todo un prejuicio hasta en las instituciones de educación especial de que hay como un temor de no querer ridiculizar a la persona. Y bueno, acá está cantando como es, o sea, y cuanto más a veces le permitimos eso, después van saliendo cosas en parte de lo rítmico, de lo sonoro, de lo melódico, que nos sorprendemos, ¿no? O sea, en lo musical, te digo, sinceramente, es una bendición lo de la música. O sea, creo que en el aspecto de que yo lo utilizo de, bueno, toquemos, y muchas veces van surgiendo que les gusta tal canción o que van creando canciones, pero bueno, uno tiene que quitarse lo que trae atrás, ¿no? Que no, que está tocando con el dedo así o que no puede cantar de esta manera. Bueno, tenemos que dejar, todos tuvimos cuando agarramos un instrumento una fase exploratoria, Ajá. ¿no? Bueno, Así también es. a ellos hay que dejarlos explorar. Después de un tiempo, a veces doy indicaciones, ¿no? Bueno, mirá, capaz toquemos de esta manera, o podemos aprender tal escala, pero si esto que siempre remarco, justamente la persona con algún tipo de discapacidad, yo siempre digo que viene con una mochila llena, muy pesada, con todos no. No podés, vos no porque tenés discapacidad, Eso es vos bien no bueno, podés Boris. porque sos distinto. Y Ujú. cuando vos le abrís el abanico musical, ¿no? Y le decís, bueno, sí, vamos a hacer música. Y la persona puede empezar a explorar y no le empezás a decir no, 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 no. Ahí, bueno, entra la expresión y empieza a liberarse, creo yo, ¿no? El self, el alma de uno. Después, bueno, obviamente, algunas cuestiones, obvio que vamos trabajando, pero que tienen que ver más con el tema de lo vincular. Obviamente, si la persona va a arrancar, bueno, a ver, marquemos 1, 2, 3 para arrancar todos juntos. Y cuando terminamos, Claro. eso es un proceso también terapéutico. Y aquí, por ejemplo, estos nos vienen directamente de la familia que los lleva o del mundo externo no tan familiar, porque es como un poco contrastante el pensar, te llevan a ti que vas a hacer un sí para ellos. Every time an opportunity presents itself, you will say, yes. I want to take guitar lessons. Entonces, ¿qué Bueno, pasa ahí? muchas veces viene de las familias, de lo cultural, de las instituciones también, ¿no? De que muchas veces me ha pasado trabajar en instituciones donde para ciertos torneos o para ciertas cuestiones eligen a los mejorcitos, ¿no? Por decirse así, a los mejores, y queda toda una parte que, y estos chicos que quizás tienen más problemática, ¿qué pasa? ¿No? ¿Dónde está lo inclusivo? ¿Dónde está Claro, la integración? así, ¿No? sí. Sí, sí, muchas veces viene de, yo creo, de lo cultural, ¿no? Pero viene sí, de lo Y eso familiar. a ti a manera personal, ¿te parece más agotador el tratar con la familia y con el entorno que dice no? ¿O el mismo proceso? Porque
tú como parte fundamental de su desarrollo para abrir al mundo, a su propio mundo, el sí, ¿a ti te cuesta un poco tu parte emocional o cómo lo podrías describir o cómo lo trabajas, Mira, tratas? sí, creo que lo más difícil de un terapeuta es trabajar muchas veces con las familias, pero bueno, hay familias y familias, ¿no? Hay familias que acompañan muchísimo, hay familias que se comprometen de una manera muy positiva, pero bueno, también explicarles esto de la musicoterapia, a no todos, pero a veces hay que explicar, mira, acá no viene a ser un rockstar, acá no viene a aprender música, acá viene a trabajar cuestiones vinculares a través de la música, ¿no? Over the rainbow, way up high, and the dreams that... vinculares, expresivas. También, bueno, uno tiene que marcar eso, ¿no? Eso es súper importante porque el asunto es que es complejo, exactamente, porque el vínculo como la parte fundamental a través de la música y luego ya el Así es. aprendizaje de la música de manera al paso de cada uno, ¿no? Como lo Sí, está. Por supuesto. la música es sí. el vehículo, ¿no? Para lograrlo y habrá diferentes formas de desarrollo o como lo tomen ellos, pero bueno, con todo eso que nos estás platicando, lo que queda claro es que hay Claro, avance, que hay proceso, que se cumple el mira, cometido de la comunicación, ¿no? claro, brevemente, cuando hacemos los conciertos, muchas veces nos invitan a tocar de distintos lados y lo que tenemos que hacer es rotando, porque son varios grupos, son muchos chicos, pero entre ellos se admiran lo que hacen, ¿no? O sea, uy, qué bueno que haces esto, qué buen tema este, uy, qué bien que tocas el órgano. Bueno, ahí hay un feedback, un ida y vuelta, donde eh, entre ellos no hay una problemática. Quizás puede ser que un padre vea y diga, uy, mi hijo no avanza. A ver, no avanza en qué cuestión. Si lo llevamos a la musical, no es el objetivo. Acá el objetivo es que pueda generar vínculos, Claro. trabajar diversas cuestiones a través de la música, ¿no? Trabajar la autonomía, esto que te decía de aprender a utilizar un instrumento, un teclado electrónico, todo lo que conlleva, ¿no? Que después pueda utilizar también el celular para comunicarse con las demás personas. Entonces, ¿cuál sería el consejo que le darías a las personas que están interesadas en tomar terapia musical o llevar a su familia a la terapia? Bueno, primero que generalmente todos los que vienen al consultorio de musicoterapia o quieren iniciar, el joven tiene un fuerte deseo musical, una fuerte conexión con la música, ¿no? Y bueno, a los padres que los dejen que se animen, ¿no? Que la vida es aquí ahora, es hoy, y que los dejen conectarse con lo musical. Que no piensen que el músico sí o sí tiene que ser vivir de la música o hacer una carrera, ¿no? Que hay diversas formas de conectarse con la vida, ya sea con la música, el deporte. Bueno, quizás hay personas que se conectan más con la parte deportiva, bueno, también que los dejen, no que los dejen ser. Let it be. ¿Vieron? Los Beatles, bueno, que los dejen ser, que dejen ser el deseo de ellos, lo que ellos quieren experimentar. Ok. ¿Has tenido alguna anécdota donde te hayan llevado algún chico o chica que no quisiera y después descubrió que ese era su lugar? ¿O alguna otra anécdota que nos quieras No, mira, compartir? ¿Única? A ver. no, mira, generalmente no. Siempre que han venido a musicoterapia es con el Con el... deseo que tienen ellos, ¿no? Que le manifiestan a los padres o porque los padres se dan cuenta Wow, de que claro. se la pasa escuchando música, se sabe un montón de letras de los temas que hay y quizás no saben y le comenta un padre,
¿sabes qué? Conozco un musicoterapeuta o está la carrera de musicoterapia y en el centro hay musicoterapia y quizás de ahí se enteran y bueno, ahí el padre dice, uy, bueno, vamos a probar, ¿no? A ver qué es esto de la musicoterapia. Ok. ¿Y tú, Atilio, estás ubicado en la ciudad de Buenos Aires o en qué ciudad? Sí, Sí, ok. Buenos Aires, Argentina, Ok, para todos en los que estén capital. interesados. Y bueno, Ok, hay gente que quisiera, por ejemplo, referir en tu página, tienen una página web, nosotros tenemos, ¿cómo te sí, pueden página contactar? de Instagram, Ajá, que es Musicoterapia Bertorello, ok, y después está el YouTube, que es Minimalista Orchestra, ok, y después en el Facebook estoy como Atilio Pablo Bertorello. ok. Entonces, esa es la manera de encontrarte. También, Sí, sí, si ahí buscan estamos. en otros lugares de Argentina o otros lugares de Sudamérica, no sé, quizá de América Latina, ¿tú podrías referir con otros colegas? Sí, sí, por supuesto. Uno trata de estar en contacto también con otros profesionales, porque también, bueno, con esto de que tuvimos la pandemia, el tema de Mm, lo virtual sí, nos llevó a abrirnos más y a Ujú. nos poder pasó a muchos. conocer otras culturas y Sí. lo que uno aprende, ¿no? Claro, claro. Y esa es una buena, ahí el tocarlo de la pandemia y de hacerlo. ¿Haces también terapia por medio de Zoom o de algo? Sí, sí, trabajamos de Para que forma. sepan, los que están escuchando, vayan a ver este video. Atilio también les puede dar terapia musical a través de Zoom en Sí, todas partes. tenemos México, atentos con Atilio, por favor. Ujú. Sí, jóvenes de Uruguay, de México, que se han genial. conectado. Hasta tenemos un joven de Dinamarca, que se Qué conecta, pero belleza. a ver, que vivía acá en Argentina y después se fue a vivir a Dinamarca y eso con la diferencia horaria y todo, se sigue conectando a los Zoom que hacemos. Ah, muy bien. Maravilloso. La verdad, Atilio, bueno, lo dije al principio, nos había llamado muchísimo la atención. Creo que es una labor fascinante, que habla muy bien de ti como ser humano, independientemente de lo profesional, porque son de las profesiones que realmente se necesita una vocación. Es algo que de adentro y bueno, lo estás haciendo muy bien y nosotros la verdad que encantados, todo un honor. Aprendí mucho de la musicoterapia y me da muchísimo gusto que estés ayudando a tantos jóvenes pues ser más autosuficientes, encontrar un espacio donde se puedan expresar, manifestar. Eso es la verdad que invaluable, increíble. Bueno, bueno, gracias. Mira, algo que me ha pasado a mí también a lo largo de tantos años de trabajar con discapacidad, yo siento que la ayuda es mutua muchas veces porque la persona con discapacidad tiene una resiliencia impresionante de cómo se sobrepone a distintas cuestiones, ¿no? de salud, ya sea de operaciones y de diversas problemáticas. Entonces es como un aprendizaje mutuo. Qué maravilla. Yo Claro, tengo pues una duda que no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, es que no sé si sepas, pero soy astróloga. ¿Qué signo eres? Libra. De Libra, ok, perfecto. Ah, dije que yo me muero de las ganas de saber por qué. Ya siempre que, Diana pregunta, no, siempre dice que tenía se que muere de saber de la pena, Atilio, siempre sí. dice que se muere de la pena, pero les pregunta, Les ¿eh? pregunto, ¿saben de Claro. quién se murió? Bueno, ya luego platicaremos más, porque la verdad es que ha sido un placer platicar contigo, Atilio. Creo que nos quedamos cortos, pero como introducción a esta gran, eh, pues parte de la música, que es la Claro. musicoterapia, creo que nos has dejado bastante claro la postura por lo menos de tu parte, de cómo se desarrolla en realidad la música para estos jóvenes, eh, que no es como mucha gente pensaría. Y creo que mucha gente va a perder el miedo de acercarse
a la parte musical. Claro, y yo creo que también, si se meten en nuestras páginas, cuando vean los videos, a ver, uno a veces, yo suelo subir lo de los conciertos, porque también el tema de la sesión a veces es algo también muy íntimo, que quizás la Claro. persona no quiere compartir en redes, pero bueno, los conciertos es algo donde son fiestas, y atrás de eso hay muchísimo trabajo, y no es solo cantar canciones. Nos comprometemos también con la historia de vida de la persona, por eso es fundamental lo que te decía, el trabajo en equipo interdisciplinario, y no creerse que uno sabe todo, porque uno aprende todos los días algo. Sí, sin duda. Eso está increíble. Y además, bueno, así debería de ser, ¿no? Que cualquiera que sea tu profesión, tu trabajo, debe de dar satisfacciones. Pero yo creo que las que te da lo que tú haces, como pocos trabajos, y eso está increíble, señor. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿quieres agregar algo más que se nos haya escapado? Preguntarte, ¿qué quieras decirle a la audiencia? O No, Atilio, ¿cómo? sí agradecerle esta invitación que me hicieron para algo tan importante, estar conectados con México-Argentina. Yo creo que es muy importante, y agradecerles por brindar este espacio para que se difundan temáticas relacionadas con la musicoterapia, la discapacidad. Es muy importante. Yo Es quiero sumamente... agradecer. No, pues te agradecemos nosotros porque todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Total. Y con muchas ganas de aprender más del tema. Yo me quedo con mucha tarea para informarme más, y estoy muy, muy contenta y voy a animar a mucha gente a que le pierda yo hago mucho énfasis en eso, pero sí creo que hay esta parte donde creen a lo mejor que no, pero si lo va a lograr, o sea, hay muchos como, pues ya sabes, capas que trae la gente manejando Sí. que ni siquiera sé cómo mencionarlas ni llamarlas para no molestar, pero en realidad pierdan el miedo, acérquense a los musicoterapeutas, acerquen a sus jóvenes, a sus niños, acerquen Ahí están los resultados. y Ahí dejen están. que a través de la música sea como lo manejaste, Atilio, una verdadera inclusividad, ¿no? Incluirnos a todos en este mundo, porque con la música estamos unidos todos, ¿no? Sí, es algo que, mira, yo siempre remarco mucho el trabajo que ha hecho Daniel Barenboim, ¿no? El músico argentino israelí. Que él hizo un trabajo impresionante en cuanto a que él creó una orquesta en donde juntó a músicos palestinos, israelíes, y que pudieran estar juntos y crear una orquesta y tocar. Esto obviamente, imagínense los rechazos que generó, hasta tuvo amenazas de muerte, Daniel Barenboim, amenazas de bomba, y bueno, y ahí te demuestra que la música es impresionante en cuanto a generar, a unir a las personas, ¿no? Si nos vamos a otras culturas, el lenguaje de la música, hablo del lenguaje, a ver, simbólico, ¿no? Pero, a ver, cuando está la música, no hay género, no hay condición de discapacidad, no hay ideología, está lo musical. Es puro amor y pura belleza, la verdad que
magia, como lo dijiste tú, ¿no, George? Que es Sí, impresionante. es que así es, y lo hemos comentado varias veces. Yo puedo escuchar una canción en iraní y me hace vibrar y no entiendo absolutamente una palabra, pero con Exacto. los instrumentos, con el Y quizás sentimiento que hay, ponga, exacto, y hay otro sistema musical capaz también, distinto al así es. occidental. Atilio lo dice porque le pasó, de hecho, con el disco que le insistió a su papá, que era Kiss, y era un grupo brasileiro, Es que que se llamaba Secos y Mojados. fue mi primer disco y se pintaban, ellos se llaman Secos y Mojados, se llamaban, Ah, y yo insistía que era aquí, pero me sabía todo el disco de ida y vuelta en un mira, perfecto portugués y nunca entendí una sola palabra, pero Una esa es la buena magia anécdota. de la música. Atilio, al final del programa vamos a poner todos los datos de tu contacto, como siempre también va a haber un playlist y nuevamente, señor, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Increíble la labor que realizas y bueno, pues la música es eso, es puentes, es comunicaciones, inclusión, es maravillosa. Por eso Muchos hacemos un abrazos desde podcast de México esto. para todo tu grupo de chavos que están en la música contigo. Un abrazo inmenso para ti. Y a ver si luego nos das pues otra entrevista hablando de otras cuestiones Tenemos musicales. pendiente el de rock argentino, yo quiero uy, ya sí, ese. sí, eso va a estar, sería muy lindo. Sí, Bueno, entonces, va a pasar, Atilio. esto fue Joy Boy y los Plausibles. Gracias. Dios, Nos Dianita, vemos. Feliz Atilio. Muchas gracias. 2024. El viaje a la luna, un lugar donde todo es extraño y diferente a lo demás. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente.